Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a esta materia, a este inicio del curso, Seminario de Lingüística y Semiótica, la esencia de la carrera de la comunicación. Te saluda tu amigo Carlos Prayet. Y bueno, vamos a revisar una serie de conceptos de esta manera para que el tiempo de clase sea aplicativo, sean ejercicios, sea desarrollo de ideas y de esta manera, bueno, pues este conocimiento tan técnico y en un momento dado tan especializado, pues tenga mayores ventajas de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Te sugiero, como lo haré en cada video, que pues tomes notas, que lo consideres como una parte relevante para que pues cuando platiquemos de estos temas sepamos de qué se está hablando, de qué va, como se dice vulgarmente, y entonces bueno ya seamos mucho más eficientes. ¿Por qué es importante los conceptos que vamos a abordar? Esencialmente porque son los que te van a permitir crear contenidos, sabiendo lo que vas a crear. Es decir, tú puedes crear un buen contenido a partir de un accidente, de la buena fortuna, o puedes crear un contenido con una intención, con una finalidad. Si te gusta, por ejemplo, el guionismo, si te gusta, por ejemplo, la producción cinematográfica, si te gusta la animación, bueno, sí, claro que se hace un storyboard, por supuesto que se hace un guión, pero ¿qué elementos vas a poner y qué va a significar, qué va a representar? ¿Cómo vas a señalar una escena de ira? ¿Cómo vas a marcar un trauma? ¿O cómo vas a manifestar un estado de insatisfacción o de placer en un personaje? ¿Cómo vas a utilizar las cámaras? ¿El encuadre qué va a significar? Y así podemos ir agregando un montón de aspectos que si lo sabes manejar en la intención que se tiene, semióticamente llevas avances. Entonces, con esta idea introductoria, pues procedemos a iniciar la explicación de los conceptos. En primer lugar, sí, vamos a ver, ¿qué te sugiere esta primera imagen? Es un vestido, pues, muy ostentoso, pesado, grande, que tiene evidentemente una imagen. Pero también, por ejemplo, ¿qué te sugiere esta otra imagen? Es aproximadamente por cronología un tiempo de 150, 180 años de diferencia entre uno y otro, y ambos en un momento dado fueron y son corrientes y tendencias que comunican algo. El cuadro que ves a tu mano izquierda es un típico vestido de la llamada época victoriana. Y por supuesto había una serie de cánones, había una serie de patrones estéticos y de consumo y de imagen que era importante expresar ante los demás. Pasa lo mismo con la imagen que ves a el lado derecho. Se apega a un estándar quizás más cercano, quizás más actual, un parámetro que estaría rompiendo paradigmas. Son palabras a veces muy ligeras que se dicen en la actualidad y no por fuerza quiere decir que sean correctas como tampoco erróneas, simplemente hay que poner las cosas en su dimensión. Ambas imágenes están comunicando algo y ambas imágenes o ambos atuendos tienen un código que están marcando el estilo. Porque más allá de las diferencias, cada una responde a criterios estéticos apoyados y o cuestionados en su momento. Quien vivió en la época victoriana sabrá si este vestido se apega a las normatividades, si es agresivo, si es demasiado ostentoso, como ocurre en la actualidad. Digamos que hasta el momento la única diferencia sería el uso de las redes sociales, pero en esencia ocurre lo mismo. Cada uno responde a criterios estéticos. Por supuesto, cada una de ellas se ajusta a valores que en su momento se defienden.
Cada uno de ellos representa lo virtuoso, lo de tendencia, cada uno de ellos representa una forma de verse y de ser aceptado o de imponer una idea o incluso más de estar dentro de la corriente de las ideas. También, por supuesto, cada una de ellas se opone a valores que no están en el espectro de lo deseado. ¿Eso qué quiere decir? Vimos la imagen de dos personas en diferentes épocas que estaban de acuerdo a un canon, a una regla, pero que también seguramente había gente que cuestionaba o que no advertía que no cumplía o no cumple de una manera adecuada a lo que se espera. Así pasa con la imagen y lo que comunica para un grupo no necesariamente es lo mismo para el otro. Que esto no pone el simplismo de que cada quien hace lo que quiere, porque a final de cuentas la estructura social en la que vivimos nos permite este tipo de interpretaciones y polémicas que ahorita está sobre la vestimenta. Ya vayamos después sobre otro tipo de creencias, sobre otro tipo de actitudes, sobre otro tipo de comportamientos y verás que ya el tema es más delicado. Lo iremos viendo paulatinamente. Por supuesto, en ambos casos existe una sociedad que convive con las decisiones de ellas, de ellos. Por supuesto, las palabras cambio y la palabra conservar están en constante pugna. Normalmente ocurre que el grupo que crea una tendencia la va a defender tratando de cuestionar lo ya establecido. Cuestión de tiempo. Vamos a poner un ejemplo a nivel comunicativo muy simple. En la década de los 80, para romper con los cánones, la música urbana, el rock en español, adquirió mayor trascendencia, mayor notoriedad, hubieron letras más agresivas para exponer los temas de la juventud de la época. ¿Qué pasa en 2020? Pues que hasta cierto punto son bastante cotidianos los conciertos de rock en español, pero sinfónicos. Entonces, ¿por qué tendría que ser un concierto de rock urbano sinfónico si supuestamente la música en su origen se oponía a esa estructura elaborada, seria y aburrida de la sinfónica? Los valores cambian, las sociedades tarde que temprano lo que criticaban terminan asimilándolo, apoyándolo, normalizándolo. Estos valores y estos elementos comunicativos hay que ir analizándolos. Por último, el modelo comunicativo, es comunicativo y de signos constante. Es decir, todo lo que vestimos, hablamos, comentamos, vemos, etcétera, tiene una serie de símbolos, de signos que van cambiando de valor, pero que a la vez son permanentes. Lo vamos a ir viendo, insisto, paulatinamente. Ok, ¿por qué? Por ejemplo, los humanos nos comunicamos y no solo informamos. Bueno, vamos a empezar por definir ciertos criterios. Ahí en la parte inferior puedes ver la liga en la cual pues se sacó la información. La comunicación humana se usa un lenguaje articulado, arbitrario y simbólico. Vamos a poner esto. Articulado porque tienes palabras como sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, etcétera. ¿Por qué es arbitrario? Porque el mismo grupo determinó cuáles eran las palabras estándar o promedio. Vamos a ponerlo sobre lo que ves en el mismo texto. La misma gente definimos arbitrariamente que la palabra comunicación era la que iba a englobar todos los aspectos de la expresión de las ideas por el canal que fuera. Decidimos, digámoslo así, esto es comunicación. Bien, ahora, ¿y por qué es simbólico? Porque hay muchas cosas que no necesariamente las estamos viendo o que no existen, pero sí tienen un valor. Por ejemplo, ahorita tú no estás viendo a un elefante, pero al momento en que yo dije la palabra elefante o ratón o perro o lo que tú quieras, automáticamente creaste una imagen simbólica en tu mente.
Yo puedo decir la palabra lámpara y aunque no veamos en la mente la misma palabra o la misma lámpara, la palabra nos remite a esa simbolización. Por supuesto, cuando vamos a un tema, por ejemplo, como amor, dicha, odio, rencor, no existe la palabra, materialmente no existe, pero la palabra tiene un simbolismo que somos capaces de interpretar. Y obviamente todo esto va haciendo que el mensaje se vaya articulando, como ahorita en este video, para que tenga un valor o una interpretación. Por otra parte, bueno, para no leer literalmente lo que está en pantalla, los seres humanos usan un lenguaje que usa signos discretos y abstractos. Y esto obviamente porque es infinito. Porque estos signos discretos, es decir, no necesariamente a la vista pueden estar contenidos en un libro, porque son infinitos. Porque en la medida que vamos creando conceptos o necesitando conceptos, le creamos palabras. Hace 30 años la gente nos impresionamos escuchando, te mando el link. ¡Wow! Quedamos impactados. En la actualidad, mándame el link. ¿Se acabó? Nadie hace 40 años hablaba de la página web, nadie tenía conciencia de un correo electrónico. Palabras que se han asimilado y que ya, lo uses o no, son parte del repertorio de esa infinidad de palabras. Lo que no existe no tiene concepto. Cuando algo existe hay que dársele un nombre y ese nombre es un uso infinito de palabras de acuerdo a las necesidades. Por eso es que utilizamos signos y símbolos. Y obviamente todo esto entrando en el terreno de los significados. De eso vamos a hablar más adelante con detalles y precisiones. Ok, hablar no es una cosa tan sencilla y tan ordinaria. Si te das cuenta, pues en el planeta realmente los únicos que tenemos la capacidad de hablar somos nosotros. Me dirás, ay, pero mi periquito sí puede hablar. No, lo que hace el perico con sus cuerdas vocales es imitar lo que oye. Si te das cuenta, no todos los pericos hablan. Algunos tienen la capacidad, la sensibilidad, repiten sonidos y ojo, uno es el que interpreta que están hablando. Los pericos solamente están repitiendo sonidos que les han llamado la atención. ¿Qué es el órgano del lenguaje? Bueno, como tal es el aparato de la fonación y está compuesto por 3 grupos de órganos diferenciados. En primera parte necesitamos elementos de respiración, órganos de respiración. Como puedes ver, las cavidades infraglóticas, pulmones, bronquios, tráquea, o sea, todo lo que hace que para el cuerpo entre aire, no solamente es para vivir, sino para poder generar con el aire la voz. Tenemos también algunos elementos de fonación, ahí ya es el sonido, cavidades glóticas, la laringe, las famosísimas cuerdas vocales y obviamente resonadores que son a nivel nasal, bucal y faringio. Si yo en este momento me presiono, por ejemplo, la faringe, voy a empezar a hablar con un tono o una variedad diferente. En un juego un poquito más cotidiano, si yo ahorita me tapo la nariz, evidentemente mi voz va a salir alterada. Estos aspectos de fonación se ven alterados por enfermedades, por situaciones contextuales, por el mismo juego que encontramos en el uso de las palabras. Dirás, ¿quién juega con su voz? Una persona que hace doblajes puede representar 30 voces diferentes porque está jugando con la fonación de su voz. Un cantante, por ejemplo, de ópera, tiene que depender no de sus órganos de fonación, sino de respiración. Si un cantante de ópera dependiera de su fonación, en 5 minutos se queda sin voz. Tiene que aprender la técnica para que con la respiración salga de su interior la voz. Y, por supuesto, elementos de articulación como son las cavidades supraglóticas, el paladar, la lengua, los dientes, los labios, la glotis, es decir, la parte como más estética y que está a la vista también
forma parte de esto. Si tú no tienes un diente, si tú tienes una malformación en la lengua, si tú tienes los dientes chuecos, etcétera, etcétera, tu voz se va a alterar. Y eso evidentemente ya nos pone que la comunicación no es nada más un tema cognitivo, de forma de pensamiento, sino también un mecanismo, un proceso físico que entra en juego. La voz humana, bueno, la voz humana es el producto de la acción conjunta de varias estructuras anatómicas, fuelles, vibradores y resonadores. Pon atención, los fuelles comprenden todas las estructuras de aparato respiratorio por debajo de la glotis, especialmente los pulmones y la caja torácica, tu capacidad. El vibrador, formado por la laringe como principal órgano, contiene los pliegues vocales. Los resonadores son las cavidades para el aparato respiratorio y digestivo que se encuentran encima de la glotis. Suena muy técnico, es anatómico totalmente. Lo que quiero que observes es que hablar no es una cosa sencilla que se logró de inmediato, es resultado de un proceso de ¿qué? De evolución. Tan simple como esta gráfica que te muestra por qué los seres humanos, al margen de cualquier broma que podamos hacer, un ser humano sí puede hablar y un chimpancé, un simio, no puede hablar. ¿Por qué? Porque hay una posición de la faringe, de la glotis, de todos estos elementos que en la medida en que se mueven y se ajustan, permiten que la voz pueda salir. Y esto ya nos mueve a un primer problema del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir como problemas? Bueno, fenómenos. Vamos a ver. Todos comunicamos algo. Basta con presencia física en una reunión para que suceda la comunicación. La forma en que nos vestimos puede decir algo. Un gesto, perdón por el gazapo ahí ortográfico, una mirada, una sonrisa, un comentario, cualquier detalle puede comunicar. Incluso voy a aceptarlo. El hecho de que haya salido allí un pequeño fallo, un dedazo, ya comunica falta de atención, quizás falta de revisión o simplemente, por ejemplo, que emergió mi perfil de dislalia antes dislexia, que lo vi y hasta ahorita que estamos grabando me encontré la pifia. Por ejemplo, todos esos elementos comunican. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, pues porque a lo mejor yo tengo la intención de ser discreto, de no comentar algo y mis comportamientos, mis actitudes, mis gestos, mis nervios terminan por delatarme. Puede ser. Todos los que están presentes buscarán entre ellos y en el entorno un mensaje o un significado. En muchos casos el emisor de esos mensajes no tiene la menor idea de lo que está comunicando. Esto, o sea, volvemos al punto, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema no quiere decir que sea algo que no funcione. Al decir problema hablamos de los fenómenos de la comunicación. Yo, por ejemplo, como docente, en un momento dado, frente al grupo, puedo decirle al grupo como tal, estoy muy contento de estar con ustedes y ustedes no van a percibir ese estado anímico favorable. Por ejemplo, entonces ahí tengo un problema. Entre lo que están viendo y lo que estoy diciendo, no hay ese llamado match que establece una relación o una proximidad entre lo que digo y lo que hago. Puede haber sesgos, puede haber conflictos en el entorno, puede ser que no hay clima en el aula, puede ser que tuviste una clase muy complicada antes, puede ser que la clase del viernes en la tarde, infinidad de factores. Por más que tú comuniques algo, no hay la garantía de que lo transmitido se perciba en esa intención. Y eso evidentemente es un problema, porque imagínate, por ejemplo, que estamos hablando del terreno de una empresa. Tú estás tratando de transmitir la idea de eficacia, por ejemplo, pero, por ejemplo, si nos vamos a la industria automotriz, quien tiene el aura de la eficacia o del funcionamiento impecable, pues es Volkswagen. Y por ejemplo, una marca como Peugeot, una marca como Renault, una marca como, no sé, Hyundai, tendrá que encontrar un valor diferenciador. Y eso, al momento de encontrarlo, ¿cómo lo comunicas? No, no vas a comunicar por sí mismo la eficacia porque eso solito lo va a hacer un automóvil con los logos de Volkswagen, porque ya en el imaginario colectivo es lo que el auto inmediatamente te comunica. Así de complicado es esto.
¿sí? Por ejemplo, siguiendo con estas situaciones de la comunicación de marcas, un auto que es tecnológicamente superior es, por ejemplo, el Audi comparado con el Jaguar. Sin embargo, en la percepción de prestigio, de calidad, digamos, de estatus, Jaguar vale más que Audi. Y no es nada más un tema de precios, es qué comunica un auto de fabricación incluso avalado por la Casa Real Británica y otro lo que es una eficiente y pulcra funcionamiento de un Audi. Una decisión racional diría, compra un Audi, es mejor auto. Sí, pero es un Jaguar, o sea, es una marca que está comunicando algo incluso sin encenderse el motor. Así de simple. Eso es un problema de la comunicación. Por ejemplo, ¿cómo comunica una persona? Por ejemplo, en estos problemas que estamos marcando el primero, por su ropa, por su peinado, las palabras que utiliza, el vocabulario tan amplio limitado que tenga. Estamos hablando de los gestos. Hay personas que son muy gestuales al momento de comunicar y gente que es más sobria al momento de expresar. Y no quise que uno esté bien y otro mal. Estamos hablando de que las miradas, vamos al caso más cotidiano. Yo soy de una generación donde mi papá con una mirada bastaba para entender que tenía que callarme y estarme quieto, so pena de haber una reacción física poco agradable. Así era antes, y a lo mejor alguien que me escuche y dice, ay, parece que está hablando de mi papá. Normalmente los papás tienen esas cualidades, las mamás también, nada más que se toma más al papá en las actitudes de la mirada. Por supuesto, los accesorios que utiliza, una pluma metálica, una camisa con el nombre bordado, algún tipo de joyería que utilice. Este tipo de accesorios cuentan en la comunicación de una persona. Por supuesto, la voz, el tono que utiliza, la intensidad y tonos con las que habla. Habrá, por ejemplo, algún maestro que te habrá tocado, maestro, alguna ocasión que digas, qué intenso, no le entiendo nada, pero qué intenso en su forma de platicar. Son posibilidades. Pero, por ejemplo, una empresa, pues obviamente por el diseño de los productos. Por eso en la actualidad las empresas tienen procesos de design thinking, o sea, pensar en el diseño para que el producto que consuman, pero que producen, tenga más cercanía con la persona. Y ojo, no estamos hablando de ergonomía, que es la manipulación del objeto, es el diseño como tal que se da, ¿sí? En procesos de elaboración ya más integrales. Eso cuenta en la actualidad. Estamos hablando, por ejemplo, que una empresa también comunica con su publicidad, en los puntos de venta, dónde están y cómo son. El que tenga dudas de esto, bueno, cuestiónate lo importante que es la imagen en el punto de venta de cualquier Starbucks. Podemos hablar, por ejemplo, del contacto telefónico. Hay empresas que son bastante odiosas que es que te contactan y no faltará alguien que diga, sí me interesa, qué bueno que me buscaste, qué bueno que me contactaste. Por supuesto, la página web en la actualidad es un vehículo de comunicación muy relevante donde tú sabes si una empresa tiene misión, tiene visión, conoce sus precios, ofertas, actividades de responsabilidad social, etcétera. Obviamente las coberturas que da la empresa con seguros, con garantías, con contratos, con formas de pago, es una forma de comunicar. Las labores de postventa, ya te vieron el producto y sin embargo se mantiene el contacto con el cliente para seguir atendiendo necesidades latentes. Y bueno, ya mencionamos la responsabilidad social, donde las empresas toman compromisos en función a causas para retribuir a la sociedad algo de lo que consumen. Esto no son relaciones públicas. Estamos hablando de, por ejemplo, Coca-Cola, por poner un ejemplo, que tome un proyecto de reforestación o de comercialización sustentable de productos de madera. Coca-Cola vende refrescos, pero le enseña a la gente a cómo llevar sus productos de madera de Mérida, por ejemplo, a Europa.
Entonces, de esa manera, enseña y transforma el entorno, pues porque esto es algo que en la actualidad se toma como un compromiso de la organización. Y eso es algo que también comunica. Como puedes ver, el tema de la comunicación es diverso y ya viendo las especificaciones está muy diversificado. Ok, vamos a un segundo problema del lenguaje. Las organizaciones sociales sufren la consecuencia de la entropía. ¿Qué es la entropía? Ok, tendencia de todo sistema a avanzar hacia el caos y el desorden. Esos son los factores diferenciadores. Por ejemplo, ¿cómo se expresa la entropía en nosotros los seres humanos? Nuestro tono de piel, el tipo de voz que tenemos, nuestras huellas digitales, la forma de peinado y cabello que tenemos, todo eso nos hace característicos, nos hace diferenciadores de los demás. El problema es que las organizaciones sociales, como ves, sufren consecuencias de la entropía y la tendencia del sistema de avanzar hacia el caos. Ojo con esto. El caos puede ser um, un grupo de objetos en desorden, pero también el caos son objetos idénticos que no te permitan reconocer mayor diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, las bancas que tienes en el salón, te aseguro, más del 90% es lo mismo una banca que otra, si no es que un porcentaje mayor. Da lo mismo que silla tomes, porque técnicamente todas son iguales. Eso sí, ¿qué particularidad tiene? Una silla, cuando es recién construida, lo único que espera es dejar un día de ser silla, llegar un día en que se dejará de ser útil, va a ser descontinuada y será mandada a la basura. Esa es la diferencia con las personas. Nosotros tenemos un proceso en que nos vamos distanciando, separando, particularizando, pero tarde que temprano volvemos a ser todos pues como al principio. Si te sirve la idea, lo más cercano a un niño es un anciano en actitudes, en comportamientos, en carácter, en fragilidad, en dependencias. Y si nos vamos a puntos ya muy, muy extremos, un bebé es casi lo mismo que un anciano en estado ya de auténtica y franca senectud, donde ya por no tener dientes comen papillas, donde ya necesitan cuidados especializados, cuando utilizan pañal. Todo eso nos lleva de ese principio que aparentemente nos separamos a pues otra vez el punto de origen. Por eso dice, el caso es definido el estado final que alcanza el sistema, el cual pierde por completo su organización y sus características, porque terminamos siendo idénticos. Nosotros ahorita estamos en una etapa en que parece que somos todos muy diferentes, porque estamos creándonos, conformándonos, evolucionando, creciéndonos, cada día siendo más guapos, cada día siendo más vigorosos, pero llega un momento que esa curva empieza a decrecer y compites contra tratar de mantener esa vitalidad que complementa esto con problema. Esto significa, por ejemplo, que alguien puede exponer una idea, un concepto que puede ser aprobado, pero también y paulatinamente puede ser rechazado. Ese rechazo ya es un desorden al no comunicar de manera clara y precisa a esa persona. Esa es una limitante del lenguaje. Vamos a ponerlo tal cual. ¿Qué significa esto de la entropía? Lo que es la cultura de la cancelación. Para que entiendas de manera muy inmediata qué significa esto de la entropía. Hay conceptos que vamos a pensar un personaje muy visualizado, el famosísimo profesor Girafales. Era un profesor, olvídate ya de las bromas o de las técnicas de aprendizaje, lo que quieras. Era un maestro que en salón de clase estaba con un cigarro encendido todo el tiempo. Se acabó. Eso en la actualidad, lo que antes era entendible, aceptable, su decisión, en la actualidad es imposible pensar eso. Lo que antes comunicaba, ahora es cuestionado en su manera de expresarse. Ese es el problema entrópico. ¿Sí? Lo que antes se aprobaba, ahora termina siendo rechazado, como si fuera el problema. Lo que antes era joven y vigoroso, ahora es viejo y agotador, viejo y cansado. ¿Sí? Y ojo, podrá pensarse que ahorita esta cultura de la cancelación está vigorosa. En 20 años,
te lo puedo asegurar, tú vas a ser de la generación que va a decir es que estos cambios son inconcebibles, no puede ser, porque esas negaciones empiezan a quitarte tu identidad y te empiezan a mandar al promedio donde no eres diferenciado. Lo vamos a trabajar con más detalle en el salón, pero por supuesto, lo que quiero es que vayas entendiendo y vayas visualizando este problema, que por entropía, todo lo que originalmente es querido, aceptado, popular, recurrente, la moda más sensacional, en un momento dado va a causar, pues, indiferencia o rechazo. Ya veremos, insisto, ejemplos muy concretos para que veas que yo te puedo componer muchos referentes paulatinamente, donde vas a ver que los referentes comunicativos de hace 40 años en la actualidad son, pues francamente, cuestionables. Y no necesariamente porque sean malos, simplemente porque el fenómeno entrópico va pulverizando esa identidad. Observa estas afirmaciones. A ver, ¿qué te parece estos primeros ejemplos que trabajamos? No hay mayor problema. Un perro puede ser alimentado con sobras de la comida y con eso tendrá una salud razonable. ¿Cómo escuchas esto en la actualidad? No, yo sé que más de uno te dirá, ¿cómo se le ocurre al maestro? Bueno, hace 40 años un perro comía eso. Carne, un poco de arroz, unos huesos de pollo y ya le fue bien a Firulais. En la actualidad, ¿esto es aceptado? Saca conclusiones. Vamos a ir subiendo la intensidad. Es perfectamente entendible que una persona no tenga dinero, perdón, no piense en tener hijos, pues no está preparada para cubrir adecuadamente su manutención. Racionalmente escuchas esto fantástico. Pregunta, ¿un hijo es exclusivamente manutención? Y dos, ¿quién sería la sociedad o sus representantes para imponer un estándar de manutención? ¿Con qué criterio? ¿No será una proyección clasista? Solo quiero que lo medites. Una tercera. Ojo, son frases tomadas del contexto. El rol de una mujer es la de contención en la familia, es decir, su papel fundamental, que no único, es el formar, orientar y prever seguridad, consejo y protección a los hijos del hogar. A ver, lo platicaremos en vivo. No me quedaba de ello. Pero si fuera 1980, hombres y mujeres de tu grupo dirán, pues sí, eso es. ¿Por qué? Porque en mi entorno yo tengo claro que tengo a mi papá, tengo a mi mamá, están mis hermanos y eso es lo que hace mi mamá con respecto a nosotros, incluso con respecto al papá. En la actualidad ya hay cositas que ahí no cuadran, no convencen, no satisfacen. ¿A que sí? ¿Eso querría decir en automático que estas tres expresiones necesariamente son malas? ¿Son perversas? ¿Son falsas necesariamente? ¿O cuestionarlas automáticamente nos hace superiores en razonamiento y en interacción social? Son solo preguntas, no he hecho ninguna acusación. Para ir cerrando, un tercer problema. Las palabras cambian con el tiempo. Por ejemplo, la palabra idiota en la antigua Grecia demostraba o denotaba a un hombre apartado de los negocios y que llevaba una vida propia y particular. O sea, estaba en sus propios rollos, ajeno a la vida pública, considerando que en la antigua Grecia la vida pública no era importante, era vital y era parte del modelo democrático. Las personas con derecho tenían que vivir con intensidad la vida pública, si no, el cuestionamiento era severo. De esta forma se decía, por ejemplo, que Diógenes fue el gran idiota de su siglo. Fue un hombre al cual llegó frente a él Alejandro de Macedonia y le dijo, tú me has ayudado, ¿qué puedo hacer por ti? Dijo, hazte a un lado porque me estás tapando el sol, con eso tengo. Y esa anécdota puedes buscarla y verás, es célebre, porque pudiendo acceder a gloria, dinero, beneficios, protección,
permisito, porque me tapas el sol y con eso yo soy feliz. Era un idiota para la época, en el contexto de que significa idiota. Posteriormente, ya formando parte del castellano, la palabra idiota definía a un hombre rústico, o sea, un hombre de campo, un hombre sin muchos contextos de sociedad, de hombre de mundo, llamémoslo así, pues era un pobre idiota, o sea, un hombre rústico. En la actualidad, bueno, ya lo sabemos, es un término despectivo para alguien de ignorante. Alguien que es idiota, pues es tachado de tonto. La palabra idiota proviene del griego, idiotes, para referirse a aquel que no se ocupaba de asuntos públicos, sino de sus intereses particulares. Y ahí está la referencia de la cita que acabo de compartir. Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué te resulta más intimidante? ¿Amenazarte con ser excomulgado de la práctica religiosa si la tienes que ostentes? ¿O ser amenazado con ser funado en las redes sociales? Oíme, en las redes sociales. ¿Qué te preocuparía más? ¿Qué te angustiaría más? ¿Qué palabra pesa más? ¿Vas a ser excomulgado? ¿Pesa en ti? ¿Vas a ser funado? ¿Pesa más? ¿Pesa menos? Más. ¿Cuánto pesaría en tu ánimo la posibilidad de divorciarte en caso de estar casado? En el momento que estás, ahorita al presente, piensas que es algo que te puede imponer, que te puede deprimir, algo que te puede angustiar. Las palabras cambian. ¿Qué dice para ti tener estabilidad laboral? O sea, permanecer en tu puesto laboral toda tu vida en espera de una pensión. ¿Te llama? ¿Te mueve? Porque hace 40 años mi papá en paz descanse, nunca me perdonó que renunciara un medio tiempo en el Instituto Politécnico Nacional. Nunca lo entendió. Dejó de mencionarme el tema porque en la vejez se le pasó, pero no cabía en su mente cómo había abandonado la estabilidad de un trabajo que, aunque no me daba mucho ingreso, me daba eso, estabilidad. El concepto de estabilidad o de desarrollo laboral es igual. No ha cambiado delante de nuestros ojos. Los problemas que hemos planteado se han obtenido reflexiones de Johansen Bertoglio, ¿sí? Está aquí la ficha de referencia, puedes revisar el documento, es bastante accesible. Y pues de momento no tengo más que agradecerte por tu atención. Ahora no olvides revisar este contenido y también las actividades que vamos a dejar en la plataforma o por el medio que se asigne o corresponda, pues para que esto que hemos explicado y que suena tan lógico, lo llevemos a la práctica. Te agradezco mucho tu atención. Tu amigo Carlos Prayet te desea lo mejor de la vida y espero que este video te haya sido de utilidad. Cuídate mucho. Hasta luego.